Hola a todos, bienvenidos nuevamente. Vamos a analizar nuestros precios unitarios en esta lección. Habíamos visto la parte teórica, ahora lo que vamos a hacer es cómo vamos a encontrar ese precio, ¿no? Esos 3.11 soles que corresponden a trazo y replanteo, o los otros precios que corresponden a las diferentes partidas que nos toque analizar, ¿no? Dentro de nuestro presupuesto, dentro de nuestro proyecto que vamos a nosotros a plantear. Entonces tenemos diferentes datos, les presentamos esta manera de nosotros desarrollar, ¿no? Vamos a ver en esta tabla que tenemos aquí en Excel. Ustedes lo pueden descargar, este trabajo. Esta tabla ustedes lo tienen, obviamente no tienen todas las tablas que nosotros vamos a desarrollar. Nosotros vamos a ir desarrollando diferentes tipos de partida. Vamos a ir analizando, ¿no? Vamos a encontrar cuál es la base del análisis. En base a este análisis que se desarrolle, que nosotros vamos a ir desarrollando en las diferentes partidas, ¿no? Se realiza todo el análisis de precios unitarios de los proyectos que existan. Ahora, nosotros debemos comprender cuáles son las operaciones correspondientes, ¿no? Que se desarrolla aquí. Son simples las operaciones en este caso. También debemos comprender nosotros que este es un documento, ¿no? Bueno, en realidad el presupuesto que nosotros vayamos a presentar es un documento técnico, entonces nosotros lo vamos a presentar. Tenemos una forma de presentación, por ejemplo, no tenemos las hojas de presentación, obviamente es un documento, vamos a imprimirlo y entonces al final nosotros presentaríamos de esta manera, ¿no? El análisis de precios unitario, ¿no? Este es un trabajo ya en el S10, entonces de esta manera nosotros vamos a presentar. Entonces nuestro cuadro que nosotros desarrollamos es igual, ¿no? O tiene la misma mecánica. Vamos a ver lo que son los costos unitarios, bueno, las partes, ¿no? Que se desarrollan. Entonces de esta manera sería la presentación. Para ello nosotros vamos a desarrollar este tipo de presentación que tenemos aquí, ¿no? Ahora, ustedes dentro de este archivo, ustedes pueden descargarlo. Se trata del análisis de precios unitarios, así está el nombre. Ustedes van a encontrar estas tablas, ¿no? Entonces ustedes lo que pueden hacer es copiar todo ¿no? Pueden copiarlo y pegar, ¿no? Y seguir desarrollando, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros no le estamos entregando todas las partidas desarrolladas, ¿no? No es tan cosa que ustedes también lo puedan trabajar, de eso se trata justamente, ¿no? Ustedes para que lo trabajen, ustedes tienen que trabajar, lo pueden hacer también de manera manual, obviamente, pueden ordenarse de esta manera, o tenemos también, acá vamos a ver, este material que ustedes ven aquí. Entonces también lo pueden trabajar de esta manera. Tienen un material que dice costos y presupuestos de Capeco, ¿no? Entonces ustedes tienen este material y también podrían trabajarlo imprimiéndolo de esta manera, ¿no? Ahí hacen las multiplicaciones que vamos a ir ahora aprendiendo, qué es lo que corresponde para sacar un total de, en este caso, lo que corresponde del costo que corresponde a esta partida. Como les dije, pueden hacerlo manual o también podrían reemplazarlo, ¿no? Poniendo un nuevo nombre, cambiando los datos que corresponden, ¿no? Si corresponde más mano de obra, simplemente no utilizando, porque ya están las operaciones acá. Entonces el rendimiento que corresponde a esta partida le tendríamos que cambiar, no sé. Entonces los materiales que corresponden tendríamos que, en este mismo cuadro también podemos trabajar, eso depende de cada uno de ustedes, pero lo importante es que ustedes lo puedan trabajar. Lo que nosotros vamos a ver en este caso, nosotros en el análisis de precios unitarios tenemos estas partes, ¿no? Para que ustedes vayan comprendiendo, vamos a siempre remarcar lo que es el nombre de la partida, correspondiente a estructuras, a arquitectura, a instalaciones eléctricas, lo que corresponde. Vamos a ver algunas especificaciones que corresponden, aunque esto ya no va en nuestro S10. Vamos a ver algunos datos, ¿no? La cuadrilla, el rendimiento, es importante, sí, la cuadrilla y el rendimiento. Con respecto a la unidad de medida de esta partida, es importante, esta sería la primera parte, ¿no? El encabezado. Lo que vamos a ver aquí son tres partes importantes, ¿no? Los recursos que veíamos, ¿no? Correspondiente a la mano de obra. Aquí vamos a ver, según el rendimiento, la cuadrilla que tengamos, vamos a desarrollar cada uno de esta mano de obra, si corresponde topógrafo, si corresponde peón, o oficial o operario, ¿no? Acá nos dirá la cuadrilla.
esta segunda parte, que son los materiales. Dentro de los materiales nosotros vamos a ver la unidad de medida que corresponde a este tipo de material. Entonces ahí sí van a ser diversos, ¿no? Si acá hablamos de unidad de medida, habíamos dicho ya de la mano de obra, horas hombre, aquí vamos a ver, por ejemplo, de bolsa, vamos a ver metros cúbicos, pies cuadrados, metros cuadrados, unidades diferentes correspondientes a qué, a un metro cuadrado, ¿no? Entonces vamos a ver también lo que son maquinarias, equipos, herramientas, veremos en esta parte, y lo que son herramientas manuales, que en este caso, por ejemplo, es un porcentaje, un 3% de la mano de obra. Vamos a ir comprendiendo toda esa parte en esta primera lección, y también vamos a reforzar ya en las siguientes lecciones, ¿no? Si a ustedes no les queda bien claro esta primera parte, vamos a ir reforzando, vamos a comprender. Al final tenemos diferentes tipos de trabajos, diferentes partidas, y vamos a ir comprendiendo por qué, porque se basa en esto, ¿no? En este trabajo, esta base de este trabajo, vamos a ir repitiendo. Este trabajo que se desarrolla aquí, vamos a ir repitiendo. Ahora, lo que sí nosotros siempre vamos a ver son las operaciones, ¿no? Entonces, dentro de este trabajo que vamos a desarrollar, son simples operaciones. Aquí hay algunos datos que nosotros vamos a colocar, simples datos que vamos a colocar, que es lo que corresponde, ¿no? En la cuadrilla, por ejemplo, vamos a cuánto de capataz corresponde, eso nosotros no lo hay que sacar, ¿no? No hay que multiplicar esos datos o hallar esos datos, ¿no? Sino simplemente hay que colocar lo que corresponde a la cuadrilla que corresponde. Para eso tenemos una tabla que vamos a ir viendo poco a poco. Entonces ahí solamente vamos a colocar datos, aquí como en otros lugares también. El otro tipo de operación que podemos encontrar, o bueno, la primera operación que podemos encontrar es esta que decíamos, cuadrilla por número de jornada y rendimiento, ¿no? ¿Qué significaba eso? La cantidad. La cantidad, nosotros, el aporte unitario que decíamos, ¿no? El aporte unitario. ¿Qué va a ser? La cuadrilla por el número de horas entre el rendimiento. Si nosotros hacemos doble clic sobre la celda, vamos a ver la operación, ¿no? Acá podemos ver la celda que se multiplica con este de aquí, que sería 8, ¿no? En este caso, ¿no? La cuadrilla, en este caso, por el número de jornadas, como está aquí, ¿no? Así está programado, y así vamos a ver en nuestro cuadro, sobre el rendimiento, que en este caso es 500, esta celda, ¿no? Entonces así ya están programadas. Ahora, tenemos aquí, por ejemplo, también la multiplicación, ¿no? Como la multiplicación de aquí, de que normalmente lo que hacemos, estas dos columnas, va a ser una multiplicación. Vamos a volver aquí. Esta columna de precios, que van a ser los precios de los mano de obra según la unidad de medida, ¿no? Acá se van a dar los precios según ¿qué? La unidad de medida. Si nosotros vamos a poner un precio aquí, va a ser respecto a esta unidad de medida de ¿qué? De por ejemplo, de bolsa de yeso, en este caso. Entonces, si tenemos que poner un precio aquí, tenemos que poner, en este caso, el precio de esta unidad de medida. Igual aquí, en pies cuadrados, ¿de cuál? Del precio de este pie cuadrado. Entonces es importante aquí la unidad de medida. Aquí vamos a poner los precios. Entonces decía al final que los precios vamos a multiplicar con esta cantidad. Normalmente lo que se hace es esta columna con esta otra columna, hacer una multiplicación. Ustedes pueden ver aquí, estos casilleros de aquí van a ser el resultado de una multiplicación de cantidad con precio. Normalmente eso es lo que se hace, a diferencia de aquí, que vamos a utilizar otro tipo de operación con respecto a que sean herramientas manuales. Obviamente va a ser un 3%, entonces no hay que multiplicar básicamente esto, sino también vamos a utilizar otro tipo de operación. Por ejemplo, en este caso, para sacar el 3%, nosotros podemos utilizar la multiplicación. Acá se va a repetir lo que sería la mano de obra, ¿no? Si tenemos el total de mano de obra, acá también nosotros lo vamos a repetir, vamos a ver también eso, y vamos a multiplicar por 3 entre 100, y va a estar este dato de aquí, como ustedes pueden ver, ¿no? Multiplicamos estos dos casilleros y dividimos entre 100. Lo demás, como les decía, iban las multiplicaciones, ¿no? Todos estos casilleros son multiplicación de estas dos columnas que tenemos aquí, y al final, para tener un subtotal, tanto de materiales, mano de obra y equipos, lo que se hace aquí es una suma, ¿no? Una suma de cuál, de este precio, de este otro precio, de este otro precio. Si hacemos doble clic, vamos a ver que se suman estos de aquí. Igual aquí, sumamos. Son 2, 3 más, ¿no?
lo que corresponde, ¿no? O incluso en algunos no vamos a tener tal vez, no sé, materiales, puede ser. Entonces acá se suma y se suma, al igual que en esta parte, ¿no? Entonces para tener un costo total, un costo directo total con respecto a esta partida, vamos a sumar ¿cuál? Los subtotales, ¿no? Mano de obra, materiales y herramientas, maquinaria, equipos. Simplemente estos tipos de operaciones, ¿no? Las operaciones que se van a dar son simples. Como les decía, podemos hacerlo manual sin ningún problema agarrando una calculadora, ¿no? Multiplicando, dividiendo, ¿no? Sumando y listo. Y podemos hacerlo. Como les decía, acá también podemos desarrollarlo, completarlo, porque acá tenemos un cuadro. Ahora vamos a conocer este tipo de, que es muy importante, este documento, este material que tiene, que es propiedad intelectual de la Cámara Peruana de la Construcción, los créditos correspondientes. Entonces este material que tenemos aquí es elaborado por la Cámara Peruana de la Construcción, que dice, su nombre es Costos y Presupuestos en Edificación, que es muy importante porque tienen muchos temas interesantes, no solamente los que vamos a desarrollar, tienen muchos temas interesantes, ¿no? Tiene de metrados y de otros temas más. Entonces nosotros hay que utilizar este tipo de estas tablas que contienen este material. Entonces si nosotros, por ejemplo, hablamos de escalera, ¿no? Es muy interesante por ejemplo, vamos a ver aquí encofrado de escalera, ¿no? Entonces aquí tenemos unas tablas que nos van a decir, en resumen, por un metro cuadrado de encofrado de escalera van a utilizar ustedes un 5.74, por ejemplo en este caso, ¿no? Pies cuadrados de madera. Eso es lo que nos va a decir esta cantidad, ¿no? Es bastante interesante, tienen que revisarlo. Igual nosotros cuando empezamos a trabajar vamos a explicar cuál es la unidad, no simplemente madera, ¿no? También nos dice cuánto de clavos en ese trabajo que vamos a desarrollar, cuánto de alambre también vamos a utilizar para hacer el encofrado correspondiente. Y no solamente de escaleras, sino de vigas, de losa y de columnas también, por ejemplo, ¿no? Es muy importante este cuadro, ¿no? Este cuadro es producto del análisis que se ha hecho en la Cámara Peruana de la Construcción, de Capeco, ¿no? Un análisis que se ha realizado, un estudio que han desarrollado ellos, ¿no? Es bastante importante. Entonces también tenemos los cuadros de cantidades de material por metro cúbico de concreto. Si nosotros vamos a hablar acá cuánto vamos a utilizar, por ejemplo, decíamos, ¿no? en este caso cimiento corrido, o por ejemplo también podemos utilizar lo que son las columnas, ¿no? Cuánto de concreto corresponde, en este caso cuánto de bolsas de cemento corresponde, cuánta es la cantidad, los metros cúbicos de arena que corresponde para nuestro concreto, ¿no? En este caso para nuestras columnas. Entonces aquí nos va a facilitar la vida y nos va a decir cuánto es la cantidad que utilizamos, cuál será la cantidad según el concreto. Puede ser de 210 o otro tipo de concreto también de 175, de 245, de 140. Entonces tenemos diferentes tipos de tablas que vamos a ir utilizando, ¿no? Vamos a ir desarrollando no solamente esas dos tablas, sino varias tablas, ¿no? Son importantes. Otra de la importancia que tenemos aquí, que está en la parte número 82, me parece, sí, en la página 82, nosotros vamos a tener aquí lo que les decía, los rendimientos mínimos oficiales de la mano de obra en la industria de la construcción civil. Entonces esto tiene lo siguiente, ¿no? Tenemos una partida, ¿no? Es como hemos desarrollado esta partida, por ejemplo. Tenemos una partida, tenemos, por ejemplo, trazo y replanteo, y nosotros diremos, ¿no? Acá nos dirá en esta tabla también cuál es la unidad de medida. Por ejemplo, nosotros tenemos metros cuadrados, entonces vamos desarrollando, ¿no? Tenemos el rendimiento por las 8 horas que se va a trabajar. ¿Cuánto es el rendimiento? En este caso 500 metros cuadrados por día. ¿Y cuál es la cuadrilla que le corresponde, ¿no? Tenemos en esta tabla, ustedes van a ver en esta página 82 lo que corresponde, ¿no? El capataz es 0, en este caso es 1, ¿no? Un topógrafo, un capataz y 3 peones. Este caso, ¿no? Pero puede ser, por ejemplo, en movimiento de tierras,
por ejemplo, puede ser diferente, puede ser 0.1 capataz y un peón, así como vamos a desarrollar en la siguiente lección también, vamos a ver, y vamos a tener todo lo que corresponde a las diferentes partidas, ¿no? Tenemos tarrajeo, cuál es la unidad de medida, cuánto es el rendimiento por metro cuadrado, 22 nos dicen aquí, por ejemplo, ustedes revísenlo, vamos a ver más grande aquí, ustedes lo van revisando. Entonces aquí tenemos diferentes tipos de partidas. Ahora, después de esto nosotros tenemos lo que es en esta página 98, me parece. A partir de la página 98, ustedes búsquenlo, aquí tenemos 97, ¿no? Tenemos lo que nos dice el análisis de costo unitario. Y nosotros tenemos plantillas. Nosotros vamos a tener plantillas donde nos va a decir el análisis de costo unitario. Y obviamente acá hay espacios vacíos donde vamos a ir desarrollando lo que corresponde al total, ¿no? A un costo total. ¿De cuál? De nuestra partida. La unidad de medida que corresponde. Entonces, por ejemplo, vamos a ver lo que es trazo y replanteo en este caso. Y lo que nos va a dar aquí, ¿no? Aparte de la cuadrilla y el rendimiento, vamos a tener lo que corresponde a materiales. Nos va a decir, ustedes van a utilizar los materiales correspondientes, su unidad de medida es tal y la cantidad que corresponde es esta cantidad, ¿no? De capataz igual, lo que le va a corresponder a ustedes de capataz es esto, esta cantidad, ¿no? Simplemente acá nos va a dar para multiplicar con un precio unitario que corresponde, o sea, normalmente lo que cambia el análisis de precio normalmente es el precio unitario, ¿no? Los precios normalmente suben, entonces van cambiando. Entonces ya nos han dado esta plantilla, nosotros ponemos el precio y multiplicamos estas cantidades, ¿no? Igual de equipos y todo, y así vamos a encontrar. Entonces, ustedes también van a tener esta parte, ¿no? De análisis de costos unitarios, ¿no? De diferentes tipos de partidas, ¿no? Dentro de estructuras y arquitectura, instalaciones también. Entonces, con respecto a estas tablas, nosotros vamos a basarnos y vamos a trabajar. Acá lo importante es que ustedes comprendan que esta parte, esta base con la que se desarrolla, estas operaciones con las que se desarrollan estos porcentajes que normalmente se utilizan en el análisis de precios unitarios, se desarrollan todas, como decíamos, todas las partidas, todos los presupuestos que conocemos. Entonces, si nosotros conocemos cómo se desarrolla esto, cuáles son las operaciones que se utilizan y cómo se llega al resultado final, vamos a realizar cualquier tipo de partida, cualquier tipo de análisis de partida. Entonces eso va a ser nuestro objetivo, eso va a ser nuestro objetivo en este caso. Entonces, como resumen, podríamos decir nosotros que vamos a buscar decir, ¿no? Y esto entendámoslo, cuál va a ser el costo del directo de trazo y replanteo, en este caso por metro cuadrado, ¿no? ¿Cuánto nos va a costar el metro cuadrado de trazo y replanteo? Nuevamente, un poco volviendo, repasando, y en la tabla nos dirá, ustedes van a utilizar de capataz, por ejemplo, 0.41 soles, el topógrafo 0.38 por metro cuadrado, ¿no? El peón igual 0.81 en este caso, según el trabajo que corresponde. De bolsa de yeso, por ejemplo, ¿no? En un metro cuadrado ustedes utilizarán un sol. De madera tornillo 0.12 soles, por ejemplo, ¿no? 0.12. Entonces todo vamos sumando, ¿no? Ustedes entiéndanlo así. Con respecto a un metro cuadrado, ¿no? Obviamente las unidades de medida son diferentes, ¿no? Hablamos de hora máquina, hablamos de unidades, hablamos de pies cuadrados, obviamente, porque son diferentes todos estos recursos que vamos a utilizar. Estos son los recursos que vamos a utilizar para este metro cuadrado. Pero cada partecita que utilicemos, ¿cuánto nos va a costar? Entonces al final vamos a ir sumando todo eso, esos pedacitos que vamos a utilizar, y vamos a decir y vamos a sumar que va a ser 3.11 soles. En este caso ya está resuelto aquí, ¿no? En este caso ya está, todo esto ya está resuelto. Vamos a empezar de cero, obviamente. El metro cuadrado de trazo y replanteo, 3.11 soles. Esa parte es la importancia de este análisis de precios unitarios. Luego obviamente hay que multiplicarnos con nuestro metro cuadrado, este valor con nuestro metro cuadrado, para hallar lo que es nuestro costo directo, y así iremos multiplicando las diferentes partidas que corresponden a nuestro presupuesto en total o a nuestro trabajo en total.
vamos a tener algunos datos nosotros que nos van a dar algunas tablas. Por ejemplo, nosotros debemos saber cuál es el precio por hora sombra que corresponde a la mano de obra, ¿no? Entonces nosotros tenemos algunas tablas. Ustedes, por ejemplo, pueden ver acá nosotros con respecto a capataz, operario oficial, tenemos, por ejemplo, el jornal, ¿no? Que corresponde, esto quiere decir por día. Por hora, ¿cuánto corresponde? ¿No? Si dividimos este precio entre 8, la hora que tenemos nosotros, el oficial, por ejemplo, corresponde a 18.56, al peón 16.78 y así, ¿no? Pero nosotros obtenemos esto de una tabla, de un acuerdo que se da entre la Federación de Construcción Civil y las autoridades correspondientes. Ustedes habrán visto, tienen acá en su archivo, en un PDF, ¿no? El costo hora sombra de construcción civil. Entonces ahí ustedes van a ver, ¿no? Este es un análisis que se da, ¿no? Un análisis con respecto al jornal básico, a la movilidad, ¿no? Esto con respecto a lo que son los trabajadores en planilla, ¿no? Entonces obviamente tienen una remuneración básica y tienen una bonificación, todo lo que corresponde a las leyes, ¿no? A las leyes sociales, al seguro de vida también. Entonces lo que nos importa a nosotros es esta parte, ¿no? Está resaltada de amarillo. Ustedes pueden ver un costo hora hombre en edificación y también tiene una vigencia, ¿no? Cada primeros días de junio, en este caso, comienza en vigencia una nueva cantidad que le corresponde al costo de hora hombre, un nuevo cuadro, que normalmente lo que hace es subir, ¿no? Entonces, nosotros vamos a ver aquí costo de hora hombre, 23.46 para un operario, un oficial y un peón. ¿Cuánto corresponde por hora hombre? Entonces, estos datos nosotros vamos a utilizar. Como les decía, esto corresponde a todo un análisis que se da. Y si ustedes quisieran saber o ir, básicamente, tendrían que ver aquí en esta parte, ¿no? Van a la página web de la Federación de Trabajadores en Construcción Civil, ¿no? FTCC Perú. Ustedes vienen aquí y ahí pueden encontrar o descargar, también pueden encontrar en otros lugares, pero ustedes pueden descargar ahí, por ejemplo, van aquí a la tabla salarial, buscan tabla salarial y ahí van a encontrar, ¿no? Los precios que corresponden, los actualizados, ¿no? Los precios actualizados que corresponden. Y así simplemente ustedes van y descargan, ¿no? ¿Ven? Bueno, nosotros tenemos aquí, ¿no? Lo que corresponden a un operario, a un oficial, a un peón. En este caso son estos precios, ustedes lo tienen ahí. Y simplemente reemplazamos aquí, ¿no? Lo siguiente sería ver con respecto a los precios de los materiales, ¿no? Nosotros tenemos los materiales, la maquinaria también, tenemos un costo de horas máquina, ¿no? Eso también podemos definirlo. Pero eso básicamente va a ser lo que nos dice el mercado, ¿no? Obviamente el mercado va a ser continuamente dinámico, como decíamos, ¿no? Entonces los precios pueden variar de una semana para otra, incluso pueden cambiar. Entonces eso podría afectar a nuestro análisis de precio unitario. Entonces lo que normalmente nosotros hacemos son cotizaciones, ¿no? Nosotros podemos ir a una tienda virtual, como a otra tienda, ¿no? Cualquier otra tienda, y nosotros podríamos ver, por ejemplo, cuánto cuesta el pie cuadrado de madera, en este caso para nuestro encofrado, por ejemplo, ¿no? Y el precio que corresponde será el que nosotros coloquemos, ¿no? Lo más conveniente sería hacer una cotización correspondiente, ¿no? En tres diferentes, no sé, establecimientos, y el de menor precio, el que corresponda, el que convenga, sería el que debemos utilizar. Pero el mercado nos va a definir los precios que utilicemos nosotros, ¿no? No hay más que decir en eso. Entonces, si nosotros tenemos, o si corresponde, no sé, 6, 5 soles el pie cuadrado de madera, será ese el que tengamos que poner. Ahora, hay otra parte que nosotros también debemos saber con respecto a lo que son los precios. Decíamos que si es por administración directa, a ver, vamos a ir a ver acá. Supongamos que tenemos nosotros aquí un material, ¿no? Y que nos corresponda poner lo que es, no sé, vamos a poner que este material es X. El material X, ¿no? Tenemos en bolsas, por ejemplo. Habíamos dicho que si es por administración directa, nosotros teníamos que considerarlo con el IGB, ¿no? Entonces normalmente los precios que veamos en un establecimiento, en una tienda virtual, ya tienen el IGB, ¿no? Tienen el IGB. Pero también podemos
pedir sin IGB, no podría ser esa cotización sin IGB. También podemos pedir esa cotización. Entonces, si nosotros estamos desarrollando ahorita un trabajo por administración directa, ¿qué decíamos? Que tiene que ir el IGB. Entonces, si nuestro precio es 100 soles, nosotros pondremos 100 soles, ¿no? Con IGB, porque es administración directa. Ahora, si nosotros vamos a trabajar y estamos diciendo, si esta obra del material X, su precio es 100 soles, estamos diciendo con IGB, pero si este trabajo que estamos desarrollando es por contrata, los precios que corresponden aquí son sin IGB. Entonces nuestro material X, que con IGB es 100 soles, sin IGB, ¿cuánto será? Será 88 soles. ¿Por qué? Por el 18%, ¿no? Bueno, no, en esta parte nos estamos confundiendo. Aquí sería, el precio del material sería 82. No sería 88, estamos sacando mal el IGB. Entonces, nuevamente, si nosotros tenemos con IGB, consideramos el precio del material con 100 soles, o tiene un valor de 100, nosotros, si le vamos a considerar sin ese IGB o ese 18%, vendría a ser 82 soles. Obviamente, eso con respecto al precio que tenga, ¿no? Ya sea 50 soles, 20 soles, de ese precio hay que quitarle el 18%. En este caso, nosotros, por administración directa, vamos a decir, ¿no? Vamos a trabajar con 100 soles, considerando el IGB, pero si le quitamos, ¿no? O sea, vamos a trabajar por contrata en nuestro análisis de precios unitarios. Si vamos a considerar sin IGB, vamos a poner nuestro material, se le va a considerar sin IGB, o sea, 82 en este caso, ¿no? Tengamos en cuenta esa parte. Sin IGB y con IGB, ¿no? Le quitamos al valor. Con IGB 100, sin IGB 82. Simplemente eso. Ahora el IGB lo trabajaremos en el pie del presupuesto. Eso con respecto a uno por contrata. Simplemente va a ser eso, ¿no? Quitar el IGB, o bueno, considerar el IGB o no considerar el IGB. Un poco ordenémonos en eso. Trabajemos bien esa parte. Ahora lo que nosotros vamos a trabajar en todo nuestro, para evitar confusiones, en todas nuestras lecciones, va a ser un precio con IGB. ¿Por qué? Porque después nosotros le podemos sacar ese IGB, ¿no? Si queremos trabajar, por ejemplo, por contrata, nosotros simplemente le restamos el IGB que corresponde a estos precios. Ahora todos los precios que vamos a dar nosotros van a ser con IGB, para evitar un poco las confusiones. Como ya les decía, simplemente sería cuestión de quitarles a estos precios. Si no vamos a considerar el IGB, solamente quitarle estos precios, nada más, ¿no? Entonces, como les decía, lo correspondiente sería, ustedes tendrían que pedir lo que es una cotización, ¿no? Una cotización de los precios correspondientes. En este caso les pueden dar con IGB, sin IGB, ¿no? Lo que corresponde, eso sería lo más conveniente, ¿no? ¿Cuál es el precio que corresponde, por ejemplo, no sé, a un ladrillo techo 12 pirámides, ¿no? La pieza, cuánto está, cuánto sale, ¿no? Estos, por ejemplo, son precios sin IGB. No sé, pues nosotros podemos ver aquí precios sin IGB, ¿no? Obviamente también los precios tienen que ser actualizados, ¿no? Normalmente los precios van cambiando continuamente. Entonces vamos a trabajar, vamos a comenzar desde cero, ¿no? Vamos a comenzar desde cero. Entonces no tenemos el precio. De esta manera nosotros vamos a trabajar algunos datos que siempre lo vamos a tener, que no es necesario ya hablar nuevamente de eso, ¿no? Como son los precios del capataz, del operador, simplemente hay que ordenarnos. Los datos importantes son acá las cuadrillas y todo eso, ¿no? Si nosotros tenemos trazo y replanteo, entonces vamos acá a rellenar nosotros y utilizaríamos esta plantilla, ¿no? Ponemos acá capataz cuánto corresponde, 1. El topógrafo cuánto corresponde, 1. Estos son los correspondientes, los trabajadores correspondientes a realizar lo que es el trazo y replanteo, ¿no? Es lo que nos dice también, si nosotros vemos aquí, les decíamos aquí, ¿no? Entonces, algunos datos ya conocemos de la página 98. Vamos a trabajar siempre en base a este análisis que se hace, aunque aquí ya tenemos algunas cantidades que nosotros vamos a ir hallando, ¿no? Como les decíamos, nuestro interés es que ustedes conozcan, ¿no? De dónde tenemos todos estos datos, ¿no? Cómo obtenemos los datos, ¿por qué?
Entonces, conociendo esto, nosotros vamos a poder desarrollar nuevas partidas, que es lo que queremos en este caso. Entonces, tenemos ya algunos datos, ¿no? Nos faltarían los precios, decíamos, en esta parte del PDF. Pero nosotros comenzamos desdeñando estas cantidades que nos dicen aquí. Que algunas cantidades, por ejemplo, en lo que son los materiales, nos van a dar algunas tablas que tienen ellos, por ejemplo. Entonces veníamos desarrollando, decíamos que vamos a empezar a rellenar lo que es cuadrilla, peón, por ejemplo, decimos de peón 3. Pero acá ya tenemos rápidamente lo que son nuestro resultado con respecto al precio de mano de obra. ¿Por qué? Porque si nosotros hemos puesto la cuadrilla, acá lo que nos faltaba para hallar la cantidad, decíamos que era la cuadrilla por número de horas de jornada por el rendimiento. Entonces aquí ya estaba esta operación. Entonces multiplicábamos lo que es la cuadrilla, que es lo que hemos estado rellenando, por 8, que son las horas de jornada, sobre o entre el rendimiento, que es 500, y salía esta cantidad de 0.0160. Entonces estos dos valores multiplicamos y tenemos este primer parcial, ¿no? Simplemente así. Ahora el yeso, acá tenemos nosotros las cantidades, ¿no? Acá tenemos las cantidades. Entonces si decíamos, ¿no?, en materiales, si una bolsa de yeso nos alcanza para 20 metros cuadrados, más o menos va a ser que en un metro cuadrado, si dividimos 1 entre 20, va a ser 0.05 de bolsa. Ese es el análisis que se da más o menos para armar estos cuadros, porque ese valor lo tenemos acá también, ¿no? Ese análisis se da para nosotros poder obtener cuánto corresponde en materiales a solo un metro cuadrado. Si bien es cierto, nosotros tenemos una bolsa, ¿no? Entonces ese análisis nosotros tenemos que llegar, o se realiza, para obtener el metro cuadrado en este caso. Entonces el valor acá sería 0.05, lo que multiplicamos por un precio que nosotros obtenemos, ya decíamos, en una tienda, en una cotización, ¿no? Entonces vamos a necesitar también madera, tornillo dentro de nuestro trazo y replanteo. Vamos a utilizar balizas, ¿no? Este tipo de elementos dentro de nuestro trazo y replanteo. Entonces, según la tabla nos dice que vamos a utilizar 0.02 pies cuadrados de madera tornillo por un metro cuadrado de trabajo que vamos a desarrollar. Multiplicamos por el precio y nos va a dar un precio parcial, ¿no? Pero ¿cómo llegamos a esta cantidad? ¿Cómo obtenemos esta cantidad nosotros? Entonces vamos a decir que en una baliza equivale a 0.4 pies cuadrados. Y en 200 metros cuadrados utilizamos 10 balizas, por ejemplo, ¿no? Y si dividimos 10 entre 200, vamos a obtener que en un metro cuadrado vamos a utilizar 0.05 balizas. ¿Y cuánto vale esa baliza, ¿no?, en un metro cuadrado? En pies cuadrados, ¿cuánto utilizará? Tenemos que multiplicarnos 0.05 por 0.4 pies cuadrados. Entonces vamos a definir que en un metro cuadrado vamos a utilizar 0.02 pies cuadrados, como está aquí esta cantidad. Ustedes también ya lo tienen en la tabla. Normalmente estas tablas ya te dan las cantidades de los materiales y todo, ¿no? Ya van a estar estas cantidades. Entonces simplemente, como les decía, consideramos el precio que corresponde, ¿no? Decíamos, ¿no?, el precio. ¿Cuánto corresponde? El precio que corresponde. En este caso vamos a utilizar los precios considerando IGB también, los precios que normalmente encontramos en los mercados, y vamos a multiplicar y vamos a tener el parcial, en este caso de materiales también. Lo que corresponde, por ejemplo, ahora es el teodolito, que nosotros vamos a medir. La unidad de medida es horas máquina. Entonces cuando utilizamos hora máquina también decíamos que vamos a multiplicar esta cuadrilla, que en realidad es 1, ¿no?, una máquina, por el número de jornadas, por 8, sobre el rendimiento, que nos va a dar 0.16. Esta cantidad hay que multiplicar por las horas máquina que corresponde, ¿no? ¿Cuánto está el alquiler de las horas máquina? Vamos a multiplicar por ese valor y nos va a dar una cantidad que corresponde, ¿no? 0.32 soles en este caso, ¿no? 32 centavos, ¿no?, de sol. Ahora, la unidad de la wincha nos decía que aquí, en este caso, ¿no?, acá tenemos las cantidades también. Nos dice que es 0.003, ¿no? Por el precio que corresponde de una wincha, vamos a tener este precio en soles, ¿no? 0.03 soles.
Ahora, con respecto a herramientas manuales, nosotros vamos a ver que es un 3%. Nos dice que es un 3% de trazo y replanteo, con un 3% con respecto a la mano de obra. Entonces, vemos que el total de mano de obra es 1.59. Entonces, ese precio se va a trasladar aquí. Está programado así, esta tabla no se traslada aquí. Y nosotros vamos a obtener un 3% de este 1.59, que es 0.05. Lo que nosotros hacemos es multiplicamos 3 por 1.59 en este caso, ¿no? Por el valor, la suma o la mano de obra que corresponde, ¿no? El total entre 100. Ese sería el 3%, 0.05, ¿no? Ahora vamos a sumar todos los subtotales, ¿no? 0.40, 1.12, 1.59 y nos va a dar 3.11 en total. Así vamos a ir trabajando todo nuestras partidas que corresponden. Una parte que tenemos que tener en cuenta, una parte muy importante, es el sentido que tienen nuestras partidas, ¿no? Las diferentes características que tienen estas. Entonces, este tipo de partidas, ¿no? Con respecto a lo que son estructuras, arquitecturas, van a ser diferentes. Muchas se van a parecer, pero en realidad van a tener su esencia cada una, ¿no? El tipo de construcción los va a definir, ¿no? El sistema constructivo que tienen y todo. Entonces, al nosotros analizar este tipo de partidas, vamos a ver todo lo que corresponde, ¿no? Tendríamos que conocer cada uno de este sistema de construcción que tienen nuestras partidas. Entonces, para ello nosotros también tendríamos que basarnos, tendríamos que conocer bastante, ¿no? Nuevamente tal vez repasar lo que es la norma técnica, ¿no? Entonces, esta norma técnica a nosotros nos va a ayudar mucho, nos va a decir varias cosas. Y si nosotros tendríamos que comparar algún documento o hacer valer algún documento con respecto a lo que es metrados, con lo que respecto a que es costos y el presupuesto, va a ser esta norma técnica. Porque esta norma técnica en realidad es la base que debemos nosotros tener. Si nosotros hablamos de análisis de precios unitarios, no hay una norma de análisis de precios unitarios, ¿no? Pero no es tanto así. Nosotros vamos a utilizar como siempre la base de la norma técnica, porque por ejemplo si nosotros podemos analizar por ejemplo una partida, en este caso vamos a agrandar, ¿no? La OE 5.21, ¿no? En este caso, con respecto a instalaciones eléctricas, tenemos lo que es la salida, es la parte de la instalación eléctrica conformada por la caja, en la cual se ha de instalar los artefactos de alumbrado, equipos de utilización, así como los dispositivos de control, ¿no? Entonces nos da una descripción, nos da una extensión del trabajo, una unidad de medida que es importante. ¿Para qué? Para el metrado, ¿no? Si bien es cierto, nosotros cuando agarramos el metrado, ¿no? El metrado nosotros agarramos y decimos cuántas unidades de salida hay. Eso es lo que nos importa en el metrado, ¿no? Y nosotros diremos, tenemos, con respecto a salida de alumbrado, por ejemplo, tenemos 15 unidades de salida de metrado. Y ahí acaba el trabajo de ¿qué? Del metrado, ¿no? El metrado acaba ahí. Obviamente, porque eso es lo que tenemos que nosotros decir. Tenemos 15 unidades de salida de alumbrado, ¿no? Eso es lo que terminamos diciendo. O de toma corriente son tanto, son 10, son 5. Pero si ustedes pueden ver aquí, hay mucha información correspondiente a nuestro análisis de precios unitarios, a nuestro presupuesto que hay que hacer después. ¿Por qué? Porque acá nos dice, por ejemplo, es la parte de la instalación eléctrica conformada por la caja. Entonces aquí nos está dando una información que va a corresponder a ¿qué? A nuestros materiales tal vez, ¿no? Esto va a ser parte de nuestros materiales. Entonces acá nos dice se ha de instalar los artefactos de alumbrado y equipos, ¿no? Son otros elementos que nosotros vamos a considerar. Por ejemplo, al momento de hacer nuestro análisis de los recursos de mano de obra, entonces sabemos aquí qué es lo que va a ser nuestra mano de obra. ¿Qué trabajo va a desarrollar, ¿no? También acá extensión del trabajo nos va a decir incluye el suministro de la caja, ¿no? Entonces ahí nos está definiendo que en los materiales vamos a utilizar una caja. ¿Para qué? Para el alumbrado. Y ahí le diremos cuál es la caja que corresponde para el alumbrado, cuáles son los accesorios que corresponden, ¿no? Entonces esto, la norma técnica nos está definiendo en nuestros análisis de precios unitarios qué va a corresponder, cuál es lo que corresponde, sus accesorios, dice, ¿no?
Entonces, ¿cuáles son los accesorios que corresponde? Tenemos que poner dentro de nuestro análisis de precios unitarios, porque esto no va en metrados, por ejemplo. Entonces ahí ya veremos los insumos, los recursos que corresponden, ¿no? Y la mano de obra de instalación, nos dice, ¿no? Mano de obra de instalación. Entonces es importante este tipo de definiciones, de extensión del trabajo, ¿no? Que tengamos la descripción, aparte de la unidad de medida, ¿no? Que para nuestro trabajo de metrados, que ya nosotros hemos ido viendo, ¿no? En nuestro trabajo de metrados que hemos desarrollado, y también en lo que corresponde al análisis de precios unitarios, ¿no? Obviamente que acá nos simplifican la vida en este material que tenemos, ¿no? En este material que tenemos, y ya nos dan las cantidades, ¿no? Nos dan las cantidades, pero nosotros debemos saber analizar por qué, de dónde vienen estas cantidades que están aquí también, ¿no? Que están dentro de este trabajo. Ahora, otra parte importante que les quería remarcar también es que este material que tenemos, incluso las tablas de rendimientos que tenemos, no tienen una actualización ahora. Tienen varios años ya que tienen este trabajo, propiamente este trabajo, entonces no está actualizado. Y yo les decía que cuál debería primar en este caso, si nosotros hablamos, por ejemplo, en análisis de costo unitario, de la partida trazo y niveles de replanteo. Las características que se debe tener en cuenta ya son las que dice la norma técnica. Esta norma técnica tiene una actualización, pero eso no quiere decir que no sirva todo este trabajo que vamos a desarrollar. ¿Por qué? Porque con respecto, ya les decía, ¿no? Con respecto a este trabajo que vamos a desarrollar aquí, este sistema de trabajo que vamos a desarrollar, se realizan todos los presupuestos que tenemos en este caso, ¿no? Tienen esta misma forma de trabajar, obviamente. Ahora, lo que yo les decía era con respecto, por ejemplo, al nombre. La partida número tal, dice, ¿no? Entonces acá nos da el nombre. Entonces la norma técnica, si ustedes van a poder ver, va a haber algunos nombres que en nuestra norma técnica ya han cambiado. No quiere decir que sea eliminado, sino tal vez, por ejemplo, este tipo de nombre va a cambiar. Por ejemplo, acá teníamos una centro de luz, dice, ¿no? Partida centro de luz. Eso ya no existe, ¿no? Ahora hemos estado viendo nosotros que el nombre de por ejemplo, aquí está, se llama salida, ¿no? Salida, ¿para qué? Para alumbrado, por ejemplo, ¿no? ¿Cuál es la unidad de medida? Unidad. En cambio aquí, si nosotros podemos ver, la unidad de medida, ¿no? En este caso es punto, cosa que no es así, por ejemplo. Entonces esas cosas nosotros debemos comparar. Este trabajo también de la norma técnica está en base, por ejemplo, se puede saber en base a este trabajo, ¿no? Que es trabajos anteriores que se han hecho. Obviamente acá simplemente han cambiado de nombre, la unidad lo han actualizado, ¿no? Tal vez algún tipo, por ejemplo, se hablaba de pieza y en la norma técnica ahora se habla de unidades, por ejemplo, en algún tipo de partidas, por ejemplo. Entonces tenemos que estar viendo ese tipo de nuevos cambios que se van dando, que si normalmente nosotros lo ordenamos no va a haber ningún tipo de problema. Simplemente es cuestión de ordenarlo y actualizarlo en todo caso, ¿no? Con respecto a los precios unitarios nada más. Pero es muy importante, no hay otro tipo de trabajo que nosotros podamos encontrar que ha hecho Capeco de esta manera. Otra parte importante que nosotros debemos considerar dentro de este análisis de precios unitarios que nos estábamos olvidando era esta parte del capataz, ¿no? Ustedes pueden ver, ustedes tienen dentro de mano de obra, siempre se remarca, acá también en el análisis de este material, siempre se ve lo que es el capataz, ¿no? Que es como que dentro de la mano de obra, que es el que dirige, ¿no? Que es el que ordena, se podría decir, tiene un rol de dirección en esta parte. Entonces, con respecto al precio, obviamente tiene un precio mayor del costo de hora hombre, ¿no? Un 10% más del operario. Eso es una diferencia también que tiene, pero que en nuestra opinión, o que en muchas partes o muchos de los profesionales también no consideran esta parte de capataz. ¿Por qué? La base es que esta mano de obra, este capataz, tiene un rol de dirección, ¿no? Un rol de dirección, y que no actúa directamente en lo que serían los trabajos de las diferentes partidas, ¿no? Entonces nosotros lo deberíamos considerar dentro de gastos generales, ¿no?
porque al igual que un supervisor de un ingeniero residente, un arquitecto residente, también tiene una incidencia, sí, pero no es directa, ¿no? Entonces esa sería la base de nuestra explicación que tenemos para no considerar al capataz, ¿no? Pero hay muchas oficinas que sí lo consideran, dependiendo a la empresa donde se trabaja, se puede considerar, y así ha sido planteada, ¿no? Si nosotros vemos acá el análisis de costo unitario, vamos a ver que se considera lo que es un capataz, ¿no? Entonces no nos hagamos problemas, simplemente si es que vamos a considerarlo, ¿no? Simplemente no lo quitamos de aquí y seguimos trabajando, ¿no? Lo que corresponde en la cuadrilla de capataz, nosotros lo consideramos. Nosotros vamos a trabajar siempre en todas las partidas con capataz. En este caso no lo hay que quitar. Si nosotros tendríamos que quitarlo, simplemente diríamos eliminar y no sumaríamos esa porción, nada más. Nada más, así no sería parte de este análisis, ¿no? En todo caso, si nosotros vamos a considerarlo, simplemente pongamos el precio que le corresponde. Y si no se le considera, en todo caso lo estaremos considerando en parte de los gastos generales. Obviamente no como capataz ahora ya, ¿no? Pero se considera uno de los gastos generales, ¿no? A ese maestro de obra, ¿no? Que ahora se les considera dentro de lo que son gastos generales, ¿no? Entonces no nos hagamos problema. Si lo consideramos, nosotros vamos a trabajar como decíamos con este capataz. Si no, simplemente lo eliminamos, nada más. Bueno, hasta ahí nos quedamos y nos vemos en una siguiente lección.